Continuando con el programa, esta mañana me acompaña la doctora María del Carmen Martínez, ella es médica cirujana plástica. Vamos a hablar sobre reconstrucción mamaria, le vamos a dar la bienvenida. Ustedes tomarán nota de todo lo que tienen que saber antes de someterse a un procedimiento de este tipo, independientemente del origen o la causa que determine que usted tenga necesidad de someterse a un procedimiento reparador, reconstructivo de la mama. María del Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, un placer tenerte esta mañana por acá. Gracias por brindarnos esos minutos del tiempo que es tan valioso, ¿no? Dicen que si una persona te quiere ayudar dándote tiempo, su tiempo ya hace gran ayuda, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo esto. Cuéntanos un poquito, ¿qué características tiene la mama que hacen que probablemente este procedimiento de cirugía reconstructiva, reparadora de mama, sea pues probablemente un reto para muchos cirujanos plásticos? ¿Cuál es la diferencia entre cirugía reconstructiva y reparadora? Claro, a ver, siempre que uno tiene que ver una paciente de reconstrucción, hoy en día, bueno, hay pacientes que antes de hacerse la reconstrucción mamaria y antes incluso de hacer la extirpación oncológica, deben visitar al cirujano plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existe lo que se llama la reconstrucción inmediata o también lo que es la reconstrucción retardada, ¿no? En algunos casos la reconstrucción retardada la vamos a ver en pacientes que hace muchos años quizás se sometieron a una mastectomía y no tuvieron la oportunidad de hacerlo en ese momento, ¿no? Ya sea por dos causas. Primero, porque de repente no eran candidatas para hacer una reconstrucción inmediata, porque necesitaban algún otro tipo de tratamiento adyuvante, como por ejemplo una radioterapia adicional a la mastectomía, que no les permitió en ese momento, por la calidad del estadio del cáncer en el que se encontraban, hacer una reconstrucción inmediata en ese momento, ¿no? ¿Cómo no? También existen otros casos en los que quizá por un tema económico, ¿no?, la paciente no pudo haberse sometido a una reconstrucción inmediata con una prótesis o un expansor, debido a que de repente no tenía los medios para hacerlo, ¿no? Y bueno, hoy en día existen quizá otras alternativas, ¿no? ¿En qué consiste una reconstrucción mamaria? Bueno, la reconstrucción mamaria básicamente es devolverle al tejido perdido, ¿no? O sea, lo que en la mastectomía se llevó, tratar de reponer el volumen y la forma que se perdió al hacer la mastectomía. Y esto, bueno, mucho depende del estadio en el que se encuentra el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, quizá en muchas mujeres en que el diagnóstico es precoz, se hace una reconstrucción inmediata con una cirugía oncoplástica y la paciente no tiene que someterse a grandes reconstrucciones, ¿no? Y se hace en el momento de la cirugía oncológica. Poniéndonos un poquito en los zapatos del público que probablemente puede en este momento estar teniendo alguna confusión con respecto a lo que nos estás explicando y con respecto a lo que tradicionalmente se ha sabido. ¿Es lo mismo la reconstrucción mamaria que los implantes de mama o una forma de reconstrucción mamaria o de reparación en todo caso o de cirugía estética de mama incluye el uso de implantes? Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de reconstrucción mamaria, lo que uno tiene que ver y conversar con la paciente antes incluso del procedimiento inicial, cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas que tiene esta paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos la reconstrucción que son con tejido autólogo, que puede ser con colgajos, si es que la paciente es candidata para ello. Existe el colgajo TRAM, que es un colgajo cuyas características son muy similares a las de una abdominoplastía. Muchas mujeres conocen este término, porque muchas de ellas se lo realizan, ¿no?, en el cual uno, por ejemplo, extrae la porción inferior del abdomen y la lleva con el músculo hacia la parte superior del busto, ¿no? Ese es uno de los colgajos que se puede utilizar. La otra opción, por ejemplo, de tejido autólogo, es el uso de grasa propia, pero que ya no es llevada como un colgajo, sino como un injerto. Esa es otra alternativa. Se hace una liposucción y la grasa que se ha extraído se procesa y se implanta en la zona del busto, ¿no? Y después están los que son sin tejido autólogo o la combinación de ambas técnicas, ¿no? Y eso depende de la calidad del tejido que tenga la paciente. Si la paciente tiene un buen tejido, o sea, si la mastectomía de repente no ha sido muy agresiva, tiene un músculo en el cual tú por lo menos puedas utilizar como una barrera de protección para la prótesis o para un expansor, entonces tú le puedes colocar el expansor. Pero si es una paciente que de repente tiene una pésima calidad de tejido,
que de repente la mastectomía ha sido muy agresiva, o de repente ha usado radioterapia y la radioterapia ha destruido el tejido que tiene, no le vas a poder colocar una prótesis. ¿Cómo no? Claro. Porque finalmente la prótesis o el expansor igual funciona como un sistema de expansión interna, y lo que termina haciendo esto es adelgazar la calidad de la piel o el tejido remanente exageradamente, y esto puede llevar a muchas complicaciones, ¿no? Como una extrusión de prótesis, infecciones, y al final terminas en cero porque tienes que retirar todo lo que has puesto y tienes que volver a planificar todo tu esquema y decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se ha modernizado en la cirugía reparadora, reconstructiva de mama? ¿Qué cosa es en lo que se ha cambiado? ¿Son menos invasivos, más invasivos? ¿Se utilizan diferentes técnicas? ¿El tiempo de recuperación es menor? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, digamos que primero se comenzó pues con los expansores, después se avanzó con lo que eran los colgajos, después hubo un boom muy grande de lo que era la microcirugía. Acá en el país la microcirugía de mama es un poco, digamos, todavía está en pañales, pero en muchos países del mundo la microcirugía fue hace algunos años un boom grandísimo, ¿no? En que el colgajo ya no se llevaba con solamente con el pedículo completo del músculo, sino solamente la arteria y la vena, y eso se traslapaba a la zona donde uno quería. Correcto. Finalmente, digamos que lo que le dicen la curva del aprendizaje de microcirugía es muy grande, entonces es difícil en nuestro país, sobre todo, tratar de hacer este tipo de cirugías. Nadie dice que no sea imposible, pero realmente a la actualidad no se realizan, ¿no? Entonces, hoy en día algo de lo que ha calado mucho es el injerto de mama, ¿no? El injerto de grasa en mama. Es algo que cada vez se tiene mucho más. De eso vamos a conversar después de atender este Facebook, Ya, María del perfecto. Carmen, ¿te parece? ¿Cuánto tiempo después de una mastectomía puedo someterme a una cirugía de reconstrucción, Gladys Romero? Claro, Gladys, en realidad el tiempo lo va a determinar el oncólogo, o sea, porque el oncólogo es el que le va a decir, ¿sabes qué? Tu tratamiento terminó, si es que no se ha realizado, me imagino, una mastectomía de reconstrucción inmediata, que ¿no? también se hace, ¿no? Se que está usando también ahora, ¿no? Así es. Sí. Entran el cirujano plástico Así y es, se entra en el conjunto. oncólogo. Se entra en conjunto, ¿No es cierto? así es. Pero como te decía, eso va a depender mucho del estadiaje. Pero también es una alternativa para aquellas mujeres que fueron sometidas a una cirugía de mama en algún momento, todavía cuando no se hablaba de hacer en tiempos simultáneos esta reconstrucción. Así es. Y después de muchos años de haberse inclusive sentido pues mutiladas en una parte tan importante para ellas, podría someterse a una cirugía reparadora. Claro, por supuesto. ¿No? O sea, hay mujeres que actualmente tendrán 50 años, que probablemente hace 30 años, cuando tenían 20, 25 años, fueron sometidas a una mastectomía. Y probablemente en esos casos la etapa de diagnóstico haya sido mucho más tardía, porque no existía tanta divulgación sobre el tema del autoexamen de mama, ni de lo que es la prevención. No había probablemente mamografías tan eficientes como las que hay ahora. Así en fin. es, Tenemos una llamadita, es Francis de La Victoria, quiere hacerte una consulta. Perfecto. Francis, buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días, doctores. Una consulta. Sí. ¿Dónde se recomienda hacer este tipo de operaciones y hasta qué edad es el límite para hacérselo? Ok, Francis, muchísimas gracias por tu consulta. Es una pregunta importante. Quieres saber dónde se deben hacer este tipo de cirugías, lo cual es importante que puntualices que tiene que ser una persona con expertise, con entrenamiento, calificada, y hasta qué edad se podría hacer una cirugía de este tipo, ¿no? Claro, a ver, la edad no es un factor de riesgo propiamente establecido. No es excluyente necesariamente, no es excluyente. Lo que cada paciente tiene que hacer antes de cualquier cirugía es siempre hacer un riesgo quirúrgico y una evaluación, lógicamente. Ahora, hay factores de riesgo, existen guidelines en los cuales se han determinado cuáles podrían ser los factores de riesgo, por ejemplo, para una cirugía fallida de reconstrucción. O sea, hay guías, hay protocolos que te dicen quién sí y quién no. Por ejemplo, una persona que es fumadora, ¿no? Una persona que es fumadora puede tener más riesgo. Puede tener mucho más riesgo de fracasar en un colgajo, fracasar en una prótesis. Una persona obesa también tiene los mismos riesgos. Si la persona es diabética. ¿En esa o en cualquier otra cirugía? En cualquier cirugía, claro. Así es. Entonces, pero más aún si vas a hacer un colgajo, en los cuales la vascularización es lo que prima, ¿no? Entonces, si tienes una persona diabética, si es una persona fumadora, si es una persona con gran obesidad, todos estos candidatos tienes que conversar mucho con ellos y trabajar con ellos, o
sea, decirles, bueno, tienes que dejar de fumar si te quieres operar. Y igual, tienes que someterte a una dieta estricta, a un tratamiento de baja de peso si es que te quieres operar. Porque si no, las potenciales riesgos son mucho más grandes. Entonces, quizá no valga la pena hacer la cirugía, ¿no? Esta cirugía es una subespecialidad dentro de la cirugía plástica reconstructiva, o sea, las personas que trabajan exclusivamente en mama, para terminar de responderle a Francis, pues decía quién y dónde, ¿no? Así es. Esto es tiene que ser un cirujano plástico bastante entrenado en esto, o puede ser manejo diario cualquier cirujano plástico. Digamos que los cirujanos plásticos que se dedican más que todo a la parte estética, quizá tienen un entrenamiento más limitado en lo que es cirugía reconstructiva. La cirugía reconstructiva muchas veces la vemos más que todo en los hospitales, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, el training que uno puede haber tenido en reconstrucción, haciendo colgajos de rotación, para traumatología, para cirugía de mama, etcétera, generalmente uno lo adquiere en el entrenamiento de las bases que uno tiene, ¿no? Esta pregunta del Facebook me parece importante, María del Carmen. ¿Puedo someterme a cirugía de reconstrucción mamaria pese a seguir con el tratamiento de cáncer? Diana de la Torre. Claro, en realidad, Diana, no se recomienda hacer una reconstrucción mientras estés en tratamiento, sobre todo cuando es radioterapia. La quimioterapia no ha sido determinante, digamos, en los guidelines. Definitivamente uno sabe que cuando uno está en quimioterapia, digamos que te baja el sistema inmunológico, tienes una serie de alteraciones que podrían también alterar el tema de la fase cicatrizal del cuerpo, ¿no? Entonces, no sería recomendable, ¿no? Siempre... ¿Y cómo hacen en el caso en el que en el mismo momento el cirujano oncólogo viene y resuelve quirúrgicamente el problema del tumor canceroso en la mama y después viene el cirujano plástico? ¿Cómo hacen después con el tratamiento, el manejo ulterior? Lo que pasa es que ahí mucho depende de cuál sea el diagnóstico inicial. Si esa paciente va a necesitar tratamiento posterior, o sea, evidentemente así es, sí. Hay Entonces, que ver esto. Eso tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. O sea, el oncólogo, el radiólogo, el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el cirujano plástico. ¿Cómo no? O sea, en realidad es un trabajo en equipo, ¿no? Háblanos un poco de la grasa, que la dejamos a medio terminar esa explicación. Ya. El injerto de grasa por muchos años fue muy controversial. Digamos que en un principio el tema de grasa tenía dos cosas que a nadie le gustaba. Uno, que se reabsorbía, ¿no? Entonces tú decías, ¿para qué te voy a poner grasa si finalmente se me va a reabsorber la grasa y el procedimiento quedó nulo, ¿no? Lo otro es que tenían miedo de que la grasa, por el mismo hecho de tener células madre, pueda generar cáncer nuevamente, ¿no? Entonces existían estas dos hipótesis que a lo largo de muchos años se han visto que con la mejoría en la calidad del procesamiento de la grasa ha mejorado significativamente lo que es la reabsorción. Entonces hoy en día se acepta una tasa de reabsorción más o menos del 40 o 30%, más no de un 100% como se creía anteriormente. Y esto se debe a ciertos sistemas o dispositivos adicionales que han sido inventados y con los que uno puede trabajar. Por ejemplo, lo que es el sistema Brava. El sistema Brava, que fue inventado por Roger Curry en Miami, es un dispositivo de expansión externa, ¿no? Entonces lo que hace es expande la mama, no como hace la prótesis expansor, que es de adentro hacia afuera y adelgaza los tejidos. Esto es al revés. O sea, hace la expansión de afuera desde el lado externo de la mama, como si fuera una bomba de succión. Así es, exactamente. Y lo que hace es, al momento de hacer la expansión, no solamente aumenta el volumen de la mama, sino también genera más espacio para almacenamiento de mayor cantidad de grasa y aumenta la vascularización. Entonces, como aumenta la vascularización, permite y mejora la recepción de la grasa, la sobrevida de la grasa y la eliminación, por ejemplo, de los quistes de grasa, que es algo que se podía tener tanto en células de injerto de grasa como también en colgajos, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos una llamadita telefónica en Jesús María, está Norma, que quiere hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Norma? Buenos días, gracias por llamar al programa. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. En primer lugar, felicitarlo por el programa. Gracias, Norma. Mi hija tuvo cáncer de mama en Miami. Ella fue operada en el Jackson y después que terminó su quimioterapia y su radioterapia, ella fue la que eligió hacerse la reconstrucción de la parte colgajo, creo que dice la doctora, es la primera vez que escucho la palabra técnica, ¿no? Le hicieron a ella la reconstrucción, bueno, gracias a Dios, todo ha ido caminando muy bien. Mi pregunta es la siguiente, a ella no le han hecho los pezones.
Entonces creo que yo lo que quería saber es cuánto tiempo tiene ella para poderse hacer lo que le falta, ¿no? El pezón, y de qué parte sale para ese de qué tejido, de dónde le sacan para poderle hacer esta reconstrucción. Norma. Muchísimas gracias, Norma. Por favor, estate pendiente. Claro, en el caso de ella entiendo de que su tratamiento de cáncer ya terminó prácticamente, ¿no? Y ya ha sido sometida a una reconstrucción con un colgajo, y lo que le falta es completar el complejo areola-pezón. El complejo areola-pezón es como la última parte o la última fase de la reconstrucción, que lleva dos partes. Uno es la neoformación del pezón, propiamente dicho, con un colgajo que se hace como un colgajito de mariposa en la misma zona, con el mismo tejido. Por lo menos deben haber pasado 6 meses a 1 año para poder hacerlo. Y lo otro es la areola. En el caso de la areola hay dos opciones. Una opción es obtener un injerto de piel de una zona que tenga una pigmentación parecida, ¿no? En algunos casos se toma de la zona de la vulva, que es una zona que tiene una pigmentación generalmente un poco mayor. De la zona de la vagina. Así es, de la zona de la vagina. No tanto de la vagina, sino de los labios. Del así contorno, es, de los labios mayores, externa, de los labios menores. Entonces, lo único que cuando se hace esto, siempre se puede correr el riesgo de que haya una despigmentación. Ya. O sea, que pierda pigmento en el tiempo. Ya. Entonces, en algunos casos lo que se hace es un tatuaje. Correcto. Así es. Ahora, el tema de la sensibilidad, porque la areola y el pezón son zonas muy, muy sensibles, ¿no? ¿Se preserva eso? ¿Está parcialmente preservado o no? No. O sea, la sensibilidad va a ser una sensibilidad natural, claro, que tendría tu propia piel. No mayor que en cualquier otra zona. No es una sensibilidad propia de la zona. De esa zona. Tenemos un Facebook. ¿Existe algún riesgo después de la cirugía de reconstrucción mamaria? ¿Qué cuidados debo tener, Magdalena? Claro, o sea, los riesgos de la cirugía son propiamente los riesgos de tejido, de cuidados de tejido, ¿no? O sea, uno sabe que pueden haber infecciones. En el caso de prótesis pueden haber extrusiones. Por eso es muy importante seleccionar al paciente y ver qué cosa es lo que se le va a hacer, ¿no? Y cuidados postoperatorios, bueno, siempre hay que estar en reposo, tratar de no hacer mucha actividad, tomar los medicamentos que se recomiendan. ¿En cuánto tiempo? Básicamente son 2 a 3 semanas. O sea, lo que yo siempre les digo a los pacientes de todo tipo de cirugía es que la cicatrización no termina en 2 semanas, la cicatrización termina prácticamente en 1 año. Pero ya lo que queda es la remodelación de la cicatriz, ¿no? Entonces hay que ver, muchos pacientes se preocupan por cómo van a quedar las cicatrices, ¿no? Entonces las cicatrices, bueno, uno tiene que tratarlas. Hoy en día existen cremas, láminas de silicona, inyecciones de corticoides que pueden ayudar a que el proceso de cicatrización sea lo mejor posible, ¿no? ¿Con qué frecuencia deben realizarse controles médicos en los pacientes? Lo que dicen las guidelines y lo que realmente se debería usar es, bueno, seguir haciendo tu control clínico, ¿no? Porque la clínica siempre prima, y después, bueno, seguir haciendo las mamografías respectivas y todos los análisis necesarios. Ya de la mano con el oncólogo, si es que lo que motivó esto fue un procedimiento oncológico, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, finalmente el cirujano plástico va a seguir viendo al paciente eternamente, ¿no? Eso es algo que yo les digo a los pacientes. Sí, eso no se debe perder, ¿no? Así es. María del Carmen, muchas gracias. No, de ha sido nada. un placer Gracias conocerte, tenerte esta mañana acá con nosotros. Gracias por haber estar venido. acá en el programa. Ha sido la doctora María del Carmen Martínez, cirujana plástica, especialista en reconstrucción, reparación mamaria. Nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre hirsutismo, el crecimiento excesivo del vello corporal en zonas en donde nunca debería haber un solo pelito. Ya volvemos.